Un arrogante millonario fue retado por un amigo a casarse por un día con una chica gorda, pero rompió a llorar cuando descubrió algo. El sol naciente coloreaba el cielo de dorado cuando Mateus Alves, el arrogante millonario de 35 años, se despertó en su lujoso ático en el corazón de São Paulo. Estiró los brazos, sintiendo el suave tacto de las sábanas de seda egipcia, y sonrió para sí. Un día más para aumentar la fortuna y disfrutar de los placeres que el dinero podía comprar. Mateus se levantó de la cama king size y se acercó a la ventana panorámica, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Los relucientes rascacielos reflejaban la luz del sol naciente, creando un espectáculo de cristal y acero. Abajo, las calles empezaban a cobrar vida con el movimiento frenético de los trabajadores ordinarios, personas a las que Mateus veía como meros engranajes de su máquina de hacer dinero. Mientras desayunaba, preparado por un chef privado, Mateus repasaba mentalmente su agenda del día. Reuniones importantes, negociaciones millonarias, tal vez un almuerzo en un restaurante de lujo. La vida con la que siempre había soñado y que había conseguido con mucho trabajo, y por supuesto, algunos movimientos empresariales no tan éticos. Su móvil sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo, su mejor amigo desde la universidad y ahora socio en algunas empresas. ¿Qué tal, Mateus? ¿Listo para otro día de hacer llover dinero? La voz excitada de Ricardo sonó al otro lado de la línea. Mateus se rió. Siempre, querido. ¿Qué me espera hoy? ¿Alguna novedad? En realidad sí, respondió Ricardo, con un tono de diversión en la voz. Tengo un reto para ti. El millonario arqueó una ceja, intrigado. Los retos eran raros en su vida, pues ya había conseguido prácticamente todo lo que quería. ¿Un reto? Ahora tienes toda mi atención. Ricardo se rió. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre cómo el dinero puede comprar cualquier cosa? Pues quiero ver si puedes demostrarlo. Mateus se reclinó en su silla con una sonrisa confiada en los labios. Por supuesto que sí. ¿Qué tienes en mente? Quiero que te cases por un día, dijo Ricardo. Hubo una pausa. Mateus frunció el ceño, confuso. Casarte conmigo por un día. Eso es todo. Puedo conseguir fácilmente una modelo o una actriz para... No, interrumpió Ricardo. No sería un desafío si fuera tan fácil. Quiero que te cases con alguien a quien normalmente no mirarías 2 veces por la calle. El millonario sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quieres decir? Una mujer obesa, respondió Ricardo sin rodeos. Quiero ver si eres capaz de pasar un día entero casado con una mujer que dista mucho de tus estándares habituales. Mateus casi se atraganta con el café. Tienes que estar de broma. Hablo en serio, dijo Ricardo. Si lo consigues, donaré $1.000.000 a la organización benéfica que elijas. Si no, lo donas tú. El millonario permaneció unos segundos en silencio, pensativo. Por un lado, la idea le repugnaba. Por otro, nunca rechazaba un reto, sobre todo cuando había dinero de por medio. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto, pero con una condición. Tú te encargas de todo, la mujer, los papeles, todo. No quiero involucrarme más de lo necesario en esta locura. Ricardo se rió al otro lado de la línea. Cerrado. Prepárate, amigo mío. Mañana será un día muy diferente al habitual. Después de colgar, Mateus sacudió la cabeza, preguntándose en qué demonios se había metido. Pero pronto apartó esos pensamientos. Al fin y al cabo, solo era un día. Y por una donación benéfica. ¿Qué podía haber de malo en ello? El día siguiente, amaneció nublado, como si el propio cielo dudara de lo que iba a ocurrir. Mateus se despertó antes de lo habitual, con una mezcla de ansiedad e irritación burbujeando en su estómago. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje italiano hecho a medida. Si iba a pasar por aquella prueba, al menos iría impecablemente vestido. A las 9 en punto sonó el timbre. Mateus respiró hondo antes de abrir. Ricardo estaba allí, con una amplia sonrisa en la cara, acompañado de una mujer que hizo que el corazón del millonario se hundiera. Era exactamente como Ricardo la había descrito. Obesa, pesando al menos 150 kilos, vestida con ropas sencillas y aburridas. Llevaba el pelo castaño recogido en un incómodo moño y parecía tan incómoda como Mateus. Mateus, esta es Luisa, le presentó Ricardo,
todavía sonriente. Tu mujer por un día. Luisa miró tímidamente a Mateus, con un ligero rubor en sus mejillas regordetas. «Hola», dijo en voz baja. El millonario forzó una sonrisa y le tendió la mano. «Encantado de conocerte, Luisa». Ricardo entregó a Mateus una carpeta con los documentos necesarios para la boda de un día, un truco legal que había conseguido. «Todo listo. Estás oficialmente casado durante las próximas 24 horas. Diviértete». Con una inclinación de cabeza y un guiño, Ricardo se marchó, dejando a Mateus y Luisa solos en el pasillo. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. «Bueno», dijo Mateus al fin, «creo que deberíamos entrar». Luisa asintió y le siguió al interior del piso. Sus ojos se abrieron de par en par ante el lujo del lugar. «Vaya», murmuró, «esto es precioso». Mateus se encogió de hombros sin darle importancia. Para él aquello era lo básico. «Gracias», dijo secamente. «Entonces, ¿qué te gustaría hacer hoy?» Luisa pareció sorprendida por la pregunta. «Yo no lo sé. No esperaba que me lo preguntaras». El millonario suspiró internamente. «Bueno, estamos casados por un día, ¿no? Deberíamos hacer algo». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Luisa. «En realidad, hay un lugar que siempre he querido visitar, el Museo de Arte de Sao Paulo. ¿Te gustaría ir conmigo?» Sintió una punzada de vergüenza, pero para su sorpresa, también una chispa de indignación ante las miradas dirigidas a Luisa. De camino al museo, Mateus esperaba que continuara el incómodo silencio, pero para su sorpresa, Luisa empezó a hablar de arte. Le brillaban los ojos cuando describía sus cuadros favoritos y los artistas que admiraba. Mateus la escuchó con verdadero interés, impresionado por sus conocimientos. Cuando llegaron al MASP, Luisa era como una niña en una tienda de golosinas. Guió a Mateus por las galerías, explicando cada obra con pasión y elocuencia. El millonario se sorprendió al darse cuenta de que realmente estaba disfrutando de la visita. «Sabes mucho de arte», comentó mientras contemplaban un lienzo de Portinari. Luisa se sonrojó ligeramente. «Gracias. Estudié Historia del Arte en la universidad. Siempre ha sido mi pasión». Mateus frunció el ceño. «¿Y por qué no trabajas en ello?» La cara de Luisa se tensó un poco. «Es complicado. Mi familia, bueno, tienen otras expectativas sobre mí». Antes de que Mateus pudiera preguntar más, Luisa cambió de tema, señalando otra obra. El millonario lo dejó pasar, pero estaba intrigado. Había algo más en esta historia que él no sabía. Después del museo, almorzaron en un restaurante cercano. Mateus sugirió un lugar lujoso, pero Luisa prefirió un simple snack bar. Al principio reacio, el millonario acabó sorprendido por el sabor de la comida casera. Durante la comida, siguieron hablando. Mateus descubrió que Luisa trabajaba como voluntaria en un refugio de animales y que le encantaba leer. Tenía un sentido del humor inteligente y una risa contagiosa. Poco a poco, el millonario se fue relajando e incluso disfrutando. Por la tarde, a sugerencia de Luisa, visitaron un parque cercano. Caminando entre los árboles, Mateus se sorprendió al darse cuenta de lo ligero y despreocupado que se sentía. Algo raro en su agitada vida de negocios. «¿Sabes?», dijo Luisa, mientras observaban a un grupo de niños jugando. «A veces creo que la gente se olvida de apreciar las cosas sencillas de la vida». Mateus la miró perplejo. «¿Qué quieres decir?». Ella sonrió con los ojos brillantes. «Mira a nuestro alrededor. El verde de los árboles, el sonido de las risas de los niños, el olor de la hierba. Todo es gratis, y sin embargo, ¿cuánta gente se para a apreciarlo de verdad?». El millonario permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. No podía negar que había una profunda verdad en ellas. A medida que avanzaba el día, Mateus se sentía cada vez más intrigado por Luisa. Había en ella una profundidad que no esperaba, una inteligencia y una sensibilidad que iban mucho más allá de su apariencia física. Por la noche, volvieron al piso de Mateus. El millonario se sorprendió al darse cuenta de que no quería que acabase el día. «Entonces», dijo un poco incómodo,
Supongo que nuestro matrimonio de un día está llegando a su fin. Luisa sonrió un poco triste. Sí, supongo que sí. Fue un día muy especial, Mateus. Gracias. Impulsivamente, Mateus le cogió la mano. Luisa, me gustaría volver a verte. No como parte de un desafío ni nada de eso, sino porque me gustó mucho pasar el día contigo. Luisa abrió los ojos sorprendida, pero enseguida se le iluminó la cara con una sonrisa. A mí también me gustaría, Mateus. En ese momento, algo cambió entre ellos. Un entendimiento silencioso, una conexión que iba más allá de las apariencias o las convenciones sociales. Antes de que Luisa pudiera marcharse, Mateus la sorprendió con una invitación. ¿Te gustaría conocer a mi familia? Luisa dudó un momento, pero el brillo de sus ojos delató su curiosidad. ¿Estás segura? Quiero decir, solo nos hemos conocido hoy y... Mateus sonrió, un gesto genuino que se sorprendió a sí mismo al hacer. Estoy seguro. Además, técnicamente seguimos casados unas horas más, ¿no? Con una ligera risa, Luisa asintió. Muy bien, vamos entonces. La insólita pareja abandonó el lujoso piso y se dirigió al coche de Mateus, un deportivo italiano que hizo que Luisa abriera mucho los ojos. Durante el trayecto, Mateus explicó un poco sobre su familia. Mis padres viven en una mansión a las afueras de la ciudad. Digamos que son bastante tradicionales y algo conservadores. Luisa asintió un poco nerviosa. Ya veo, ¿crees que me aceptarán? Mateus dudó un momento. Para ser sincero, no lo sé, pero eso no importa. Lo que importa es que quiero que los conozcas. Al llegar a la mansión de los Alves, Mateus y Luisa fueron recibidos por un ama de llaves de mediana edad, que no pudo ocultar su sorpresa al ver a la acompañante del joven millonario. Sus padres están en el salón, señor Mateus, dijo, lanzando miradas furtivas a Luisa. Al entrar en el salón ricamente decorado, los padres de Mateus, Carlos y Elena Alves, se levantaron, claramente sorprendidos, al ver a su hijo acompañado de una mujer obesa. «Mateus», exclamó Elena con una mezcla de sorpresa y desaprobación, «no sabíamos que venías, y acompañado». Carlos, un hombre de rasgos severos, se limitó a mirar a Luisa con expresión ilegible. Mateus, percibiendo la tensión en el ambiente, decidió tomar la iniciativa. «Mamá, papá, esta es Luisa. Nosotros, nos hemos conocido hoy y quería que la conocierais». Luisa, visiblemente incómoda, forzó una sonrisa y extendió la mano. «Es un placer conocerles, señor y señora Alves». Elena estrechó brevemente la mano de Luisa, mientras Carlos se limitaba a asentir. «Bueno, Luisa», empezó Elena con un tono falsamente dulce, «¿a qué te dedicas?». Antes de que Luisa pudiera responder, Mateus intervino. «Luisa es licenciada en Historia del Arte y trabaja como voluntaria en un refugio de animales. Tiene unos conocimientos increíbles de arte, ¿sabes?». Los padres de Mateus intercambiaron miradas de sorpresa. Estaba claro que no era lo que esperaban oír. La conversación que siguió fue tensa y salpicada de silencios incómodos. Elena hacía preguntas que rozaban la grosería, mientras Carlos permanecía en silencio, observando a Luisa con mirada calculadora. A medida que avanzaba la velada, Mateus se sentía cada vez más incómodo con el trato de sus padres hacia Luisa. Nunca antes había cuestionado los valores de su familia, pero ahora, al ver el desprecio apenas disimulado en sus miradas, algo dentro de él se revelaba. Fue cuando Elena hizo un comentario particularmente desagradable sobre el peso de Luisa cuando Mateus finalmente explotó. «Basta», gritó sorprendiendo a todos los presentes. «No voy a quedarme aquí escuchando cómo tratáis así a Luisa. Es una persona increíble, inteligente y amable. El hecho de que no puedas ver más allá de su apariencia dice más de ti que de ella». Se hizo un silencio de estupefacción en la sala. Luisa miró a Mateus con una mezcla de sorpresa y gratitud, mientras sus padres parecían haber sido alcanzados por un rayo. «Vamos, Luisa», dijo Mateus cogiéndole la mano. «Lo siento, de verdad creí que serían mejores que eso». Justo cuando estaban a punto de salir de la habitación, la voz de Carlos los detuvo. «Espera, hijo». Mateus se volvió, aún furioso, pero dispuesto a escuchar. Carlos se levantó lentamente,
con la cara convertida en una máscara de emociones contradictorias. Pido disculpas por nuestro comportamiento. Fuimos educados de cierta forma, pero eso no es excusa para tratar a alguien así. Helena, todavía conmocionada por el arrebato de su hijo, también habló. Sí, nosotros nos comportamos terriblemente. Luisa, por favor, perdónanos. Luisa, con una gracia que sorprendió a todos, sonrió suavemente. No pasa nada. Me doy cuenta de que las primeras impresiones no siempre son las mejores. Quizás podríamos empezar de nuevo. Estuviste increíble ahí dentro, le dijo a Luisa mientras volvían a la ciudad. No sé si yo habría sido tan comprensivo en tu lugar. Luisa sonrió, sus ojos brillaban a la luz del salpicadero del coche. A veces, la mejor manera de cambiar a la gente es mostrarles una amabilidad que no esperan. Mateus se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Sabes?, dijo finalmente. Creo que he aprendido más sobre la vida y los valores en este único día contigo que en todos mis años anteriores. Luisa se sonrojó, pero su sonrisa se ensanchó. Bueno, tal vez podamos seguir aprendiendo juntos. En ese momento, Mateus supo que su vida había cambiado para siempre. El reto de un día se había convertido en algo mucho más grande, algo que apenas podía empezar a comprender. En los días siguientes, Mateus y Luisa siguieron viéndose. El arrogante millonario, que antes despreciaba a las personas solo por su apariencia, ahora estaba deseoso de pasar cada momento libre con una mujer que desafiaba todos sus viejos prejuicios. A medida que su relación se profundizaba, Mateus empezó a notar cosas extrañas. Cada vez que hablaba de conocer a la familia de Luisa, ella cambiaba de tema. A veces la sorprendía mirando hacia otro lado con expresión melancólica, como si llevase una pesada carga. Un día, mientras paseaban por un parque, Mateus decidió abordar el tema. «Luisa», empezó titubeando, «¿hay algo que no me estás contando sobre tu familia?» Ella dejó de caminar, con el rostro pálido. «¿Por qué preguntas eso?» Mateus suspiró. «Siempre evitas hablar de ellos, y a veces cuando crees que no estoy mirando, parece tan triste». Luisa guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en un punto lejano. Finalmente, habló casi susurrando. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Mateus, sobre mi familia, y tengo miedo de que cuando lo descubras todo cambie». A Mateus se le aceleró el corazón. «¿Qué quieres decir?» «Luisa, puedes contarme todo». Ella lo miró a los ojos con lágrimas en los ojos. «¿Me prometes que me escucharás hasta el final? ¿Que no me juzgarás?» Mateus asintió cogiéndole las manos. «Te lo prometo». Luisa respiró hondo y empezó a contar su historia, una historia que Mateus nunca habría imaginado. «Mi verdadero nombre es Luisa Mendonça dos Santos. Mi familia, bueno, digamos que no es exactamente lo que te imaginas». Mateus frunció el ceño, confuso. «¿Qué quieres decir?» «Mi familia posee uno de los mayores conglomerados empresariales del país», reveló Luisa, con la voz ligeramente temblorosa. «La fortuna de los Santos es, bueno, es bastante mayor que la tuya, Mateus». El millonario sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Luisa sonrió con tristeza. «Porque ese no soy yo, o al menos, esa no es la persona que elegí ser». Continuó su historia, revelando que desde muy joven había rechazado el lujoso estilo de vida de su familia. Quería vivir una vida normal, marcar la diferencia en el mundo sin el peso del nombre de los Saints. Mis padres aceptaron que viviera mi propia vida, lejos de los focos. Comprendieron mi deseo de ser juzgada por lo que soy, no por el tamaño de mi cuenta bancaria. Mateus se quedó de piedra. Todo lo que creía saber sobre Luisa se estaba poniendo patas arriba. «Pero, ¿su peso? ¿Su aspecto?», preguntó, aún intentando procesarlo todo. Luisa sonrió un poco avergonzada. «En parte genética, en parte elección. Verás, cuando eres una heredera multimillonaria, la gente tiende a acercarse a ti por interés. Mi aspecto, bueno, actúa como un filtro muy eficaz». Mateus guardó silencio durante un largo momento, asimilando todo lo que había oído. Finalmente, habló. «Entonces,
todo este tiempo? ¿Sabías quién era yo? ¿Sobre mi riqueza? Luisa asintió. Sí, lo sabía, pero eso no me importaba, Mateus. Lo que me importaba era quién eras por dentro, y en el transcurso de estos días te he visto cambiar, convertirte en alguien más compasivo, más abierto. Mateus sintió que una oleada de emociones le golpeaba. Vergüenza por sus prejuicios iniciales, admiración por la fortaleza de Luisa y una creciente certeza de que se estaba enamorando de ella. Luisa dijo con la voz ronca por la emoción: «Yo no sé qué decir, excepto que estoy feliz de haberte conocido, a la verdadera tú». Ella sonrió, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Yo también, Mateus, yo también». En aquel momento, bajo el cielo azul del parque, Mateus y Luisa se besaron por primera vez. Un beso que selló no solo un amor naciente, sino una profunda transformación en ambos. Si has visto hasta aquí, por favor, considera suscribirte al canal y comentar dónde vives, volviendo a la historia. En los meses siguientes, Mateus y Luisa profundizaron su relación. El millonario, antes obsesionado por el estatus y las apariencias, se encontró ahora replanteándose todos sus valores. Con la amable orientación de Luisa, Mateus empezó a utilizar su riqueza de formas que nunca antes había considerado. Puso en marcha programas de becas para estudiantes de rentas bajas, invirtió en proyectos de vivienda social y se convirtió en un firme defensor de las causas medioambientales. Luisa, por su parte, encontró por fin el valor para seguir su pasión. Con el apoyo de Mateus, abrió una galería de arte especializada en la promoción de artistas desconocidos de comunidades marginadas. La pareja se hizo conocida no por su riqueza, sino por su labor filantrópica y por desafiar los estereotipos de la alta sociedad. A menudo se les veía en actos benéficos. Mateus cogido orgulloso de la mano de Luisa, ignorando las miradas y susurros de quienes no veían más allá de las apariencias. La familia de Mateus, al principio escéptica, acabó abrazando a Luisa por completo. Elena, en particular, desarrolló un fuerte vínculo con su nuera, a la que a menudo pedía consejos sobre cómo ser mejor persona. Un año después de su primer encuentro, Mateus le pidió a Luisa que se casara con él. La ceremonia fue íntima, y solo asistieron familiares y amigos íntimos. Luisa llevaba un vestido sencillo pero elegante, y Mateus no podía apartar los ojos de ella, maravillado por su belleza interior, que ahora veía reflejada en cada sonrisa, en cada gesto. Fue durante la luna de miel cuando apareció el primer nubarrón en el horizonte de su felicidad. Luisa empezó a sentirse constantemente cansada y a dolerle el cuerpo. Al principio lo atribuyeron al estrés de la boda y del viaje, pero cuando los síntomas persistieron a su regreso, decidieron ir al médico. Tras una serie de pruebas, llegó el devastador diagnóstico. Luisa padecía una rara y agresiva enfermedad autoinmune. El pronóstico no era bueno. Los médicos le daban un máximo de 2 años de vida. Mateus estaba desolado por la noticia. Se negaba a aceptar el cruel destino que amenazaba con arrebatarle a Luisa tan pronto. Con toda su riqueza e influencia, se dedicó a encontrar una cura. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mateus investigó incansablemente, consultó a los mejores especialistas del mundo y financió estudios prometedores. Luisa, por su parte, se enfrentó a la enfermedad con un coraje y una serenidad que dejaban asombrados a todos los que la rodeaban. A pesar de la lucha contra el tiempo, la pareja se esforzó por disfrutar de cada momento juntos. Viajaron a lugares que Luisa siempre había soñado visitar, crearon recuerdos preciosos y continuaron su labor filantrópica con más fervor si cabe. A medida que la salud de Luisa se deterioraba, Mateus se desesperaba cada vez más. Ofreció fortunas a científicos, suplicó a médicos e incluso exploró controvertidos tratamientos alternativos, pero nada parecía poder detener el implacable avance de la enfermedad. Fue una tarde de otoño, mientras contemplaban la puesta de sol desde su balcón, cuando Luisa se enfrentó por fin a Mateus por su obsesión por salvarla. «Amor mío», le dijo suavemente, cogiéndole la mano, «tienes que aceptar que algunas cosas escapan a nuestro control».
Mateus sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No puedo rendirme, Luisa. No puedo perderte. Ella sonrió, aquella sonrisa que siempre le calentaba el corazón. Nunca me perderás, Mateus. Lo que tenemos, el amor que compartimos, eso es eterno. Más grande que la vida, más grande que la muerte. Aquella noche, mientras Luisa dormía, Mateus reflexionó sobre todo lo que habían vivido juntos. Pensó en el ridículo desafío que le había llevado a conocerla, en la transformación que ella había provocado en él, en el amor profundo y verdadero que habían construido. En los días siguientes, Mateus empezó a aceptar a regañadientes la inevitabilidad de lo que estaba por venir. En lugar de gastar su energía buscando curas imposibles, se dedicó a hacer que los últimos días de Luisa fueran lo más felices posible. Pasaban horas hablando, recordando momentos felices, haciendo planes para el futuro. No un futuro que vivirían juntos, sino un futuro que Mateus construiría basándose en los valores y sueños que Luisa le había enseñado a apreciar. Una semana antes de su segundo aniversario de boda, Luisa llamó a Mateus para hablar seriamente. Estaba visiblemente más débil, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad de siempre. «Mateus», empezó ella con la voz un poco temblorosa, «hay algo que necesito decirte». Su corazón se aceleró, temiendo malas noticias sobre su salud. «¿Qué es, mi amor?». Luisa respiró hondo antes de continuar. «¿Recuerdas cuando te hablé de mi familia, de nuestra riqueza?». Mateus asintió, confundido por el rumbo de la conversación. «Bueno», continuó ella, «hay algo que no te he contado, algo que ni siquiera mi familia sabe». Hizo una pausa armándose de valor. «Cuando decidí vivir lejos del mundo de los ricos, no solo me mudé, yo creé un fondo secreto». Mateus frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Un fondo secreto?». Luisa asintió. «A lo largo de los años, he desviado una parte importante de la fortuna de mi familia a este fondo. Miles de millones de dólares, de hecho, todo guardado en secreto, lejos de los ojos de todos». El millonario se quedó estupefacto. «¿Pero por qué?». «Porque quería marcar la diferencia», explicó Luisa con los ojos brillantes de determinación. «No solo pequeñas donaciones aquí y allá, sino algo realmente transformador. Y ahora, Mateus, quiero que seas el guardián de ese fondo». Mateus se quedó mudo, intentando procesar lo que acababa de oír. No lo entiendo». «¿Por qué me dices esto ahora?». Luisa le cogió la mano con fuerza. «Porque sé que se me acaba el tiempo, mi amor, y quiero asegurarme de que este dinero se utilice para hacer el bien, para continuar el trabajo que empezamos juntos». Explicó que el fondo se creó de forma que Mateus pudiera utilizarlo para proyectos filantrópicos a gran escala, sin llamar la atención sobre el origen del dinero. «Te has convertido en un hombre diferente, Mateus», dijo con una suave sonrisa. «Un hombre que comprende el valor de ayudar a los demás, de marcar la diferencia en el mundo. Confío en que utilices este dinero sabiamente». Mateus sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Era una confianza inmensa la que Luisa depositaba en él. «Te lo prometo», dijo, con la voz cargada de emoción. «Te prometo que honraré tu legado, Luisa». En los días siguientes, Luisa dio a Mateus todos los detalles sobre el fondo secreto. También compartió sus ideas y sueños para futuros proyectos, desde construir escuelas en zonas desfavorecidas hasta financiar investigaciones médicas innovadoras. A medida que la salud de Luisa se deterioraba rápidamente, Mateus permanecía a su lado constantemente. Pasaban horas charlando, riéndose de recuerdos felices y haciendo planes para un futuro que Luisa no vería, pero que ella había ayudado a forjar. La noche anterior a su segundo aniversario de boda, Luisa pidió que la sacaran al balcón. Quería ver las estrellas por última vez. Mateus la cargó suavemente, envolviéndola en cálidas mantas. Mientras contemplaban el cielo nocturno, Luisa habló en voz baja. «Sabes, Mateus, cuando nos conocimos, pensé que te estaba enseñando la vida. Pero la verdad es que he aprendido tanto de ti como tú de mí». Mateus le besó suavemente la frente. «Me enseñaste a ser mejor persona, Luisa. Has cambiado mi vida de una forma que nunca imaginé posible».
Luisa sonrió, con los ojos reflejando las estrellas. Prométeme algo, mi amor. Prométeme que seguirás creciendo, aprendiendo, marcando la diferencia. No dejes que mi partida te impida vivir plenamente. Con lágrimas en los ojos, Mateus hizo la promesa. Se quedaron allí, abrazados bajo el cielo estrellado, hasta que Luisa se durmió plácidamente en sus brazos. A la mañana siguiente, en su aniversario de boda, Mateus se despertó y descubrió que Luisa se había marchado durante la noche. Se fue en silencio, con una sonrisa serena en el rostro. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y luto para Mateus. El funeral fue una celebración de la vida de Luisa, con cientos de personas cuyas vidas había tocado acudiendo a presentar sus respetos. Semanas más tarde, cuando el dolor agudo de la pérdida empezó a dar paso a un anhelo constante, Mateus se enfrentó a la tarea de cumplir la promesa que le había hecho a Luisa. Se lanzó de cabeza a la labor filantrópica, utilizando el fondo secreto de Luisa para poner en marcha ambiciosos proyectos. Se construyeron escuelas en comunidades desfavorecidas, se equiparon hospitales con tecnología punta y los programas de microcréditos ayudaron a pequeños empresarios a hacer realidad sus sueños. Mateus llegó a ser conocido como uno de los mayores filántropos del país, aunque pocos conocían el verdadero alcance de su labor o el origen de los fondos. Mantuvo su promesa de discreción a Luisa, permitiendo que se hiciera el bien sin llamar la atención. Pasaron los años, y la influencia positiva de Luisa siguió extendiéndose a través de las acciones de Mateus. Nunca volvió a casarse, dedicando su vida a honrar el legado de su gran amor. Cuando cumplió 60 años, Mateus decidió que había llegado el momento de contarlo todo. Reunió a periodistas de confianza y les contó todo. El desafío inicial, su encuentro con Luisa, la transformación que ella provocó en él y el fondo secreto que llevaba décadas cambiando vidas. La historia cautivó la imaginación del público. No era solo una historia de amor, sino una historia de redención, crecimiento personal y el poder transformador de la generosidad. Mateus utilizó su recién adquirida atención para inspirar a otros a marcar la diferencia, por pequeña que fuera su contribución. Decía a menudo: Luisa me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el impacto positivo que ejercemos en la vida de los demás. A medida que se hacía mayor, Mateus empezó a preparar a la siguiente generación para continuar el trabajo. Creó una fundación en nombre de Luisa, asegurándose de que su legado de amor y compasión continuara mucho más allá de sus propias vidas. En sus últimos días, Mateus miraba a menudo al cielo estrellado, recordando aquella última noche con Luisa. Sentía que había cumplido su promesa, que había vivido una vida que la haría sentirse orgullosa. La noche de su 85 cumpleaños, Mateus se fue a dormir con una sonrisa en la cara, sintiéndose en paz. Soñó con Luisa, tan joven y radiante como el día en que se conocieron. En el sueño, ella le tendía la mano y sus ojos brillaban de amor y orgullo. Mateus Alves falleció en paz durante la noche. La noticia de su muerte fue recibida con tristeza en todo el país, pero también con profunda gratitud por el impacto que él y Luisa habían tenido en innumerables vidas. Su funeral fue una celebración de una vida bien vivida, una vida transformada por el poder del amor y la compasión. La gente lloró no solo la pérdida de un gran filántropo, sino el final de una historia de amor que había inspirado a millones de personas. El legado de Mateus y Luisa perduró a través de la fundación que establecieron, a través de las vidas que transformaron y a través de la inspiración que su historia siguió proporcionando. Y así, lo que empezó como un arrogante desafío terminó como una poderosa lección de amor, aceptación y el verdadero significado de la riqueza. La historia de Mateus y Luisa se ha convertido en leyenda, un recordatorio de que el amor tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino al mundo entero.